Buenas tardes a todos. Yo quería, en primer lugar, disculpar al presidente de la Academia, que no ha podido venir porque está en otro acto, y me ha pedido a mí que les dé a ustedes todos la bienvenida para este acto en que va a presentar nuestro querido amigo y compañero, no solo en la Academia, sino también en el Consejo de ADEPA, don José García Tapial, a quien ahora va a presentar otro compañero, arquitecto, don Fernando Mendoza, pero a quien yo desde aquí ya quiero decir que le admiro por toda su sabiduría. Creo que es la persona que mejor conoce todos los problemas urbanísticos de la ciudad de Sevilla. Los conoce, los domina y es imprescindible acudir a él cuando surge cualquier problema. Para mí, como el rasgo que más me llama la atención de él, que es, creo, más de admirar, es que gracias a él tenemos el puente de Triana, porque sin él lo hubieran destruido cuando él tenía un cargo de responsabilidad en el ayuntamiento y se decidió que, como se estaba hundiendo, lo mejor era derribarle. Y don José García Tapial se opuso y gracias a él tenemos ahí todavía el puente de Triana. Así que a todos muchas gracias por su asistencia y doy la palabra a don Fernando Mendoza para que presente a don José. Buenas tardes. La presentación que voy a hacer del libro de don José García Tapial, Pepe Tapial para los amigos, se llama Los restos del naufragio. Y dice así: la decadencia de Sevilla comenzó con el traslado de la Casa de Contratación a Cádiz en el año 1717. Durante más de 200 años, Sevilla había sido la capital más importante de Europa, gracias a su comercio con las Indias. Por ello, atesoró un gran patrimonio artístico y arquitectónico. Este enorme patrimonio se generó al ser la única ciudad europea que se encuentra en el punto donde dos importantes ejes culturales se cruzan: el eje norte-sur, cristianismo e islam, y el eje este-oeste, Europa-América. Este es un tema que desconcierta mucho a nuestros amigos centroeuropeos cuando llegan a Sevilla, que no entienden absolutamente nada. Al eje norte-sur debemos la Giralda, la arquitectura mudéjar, gran parte del Alcázar y el trazado urbano de la ciudad que todavía sobrevive. Al eje este-oeste debemos la catedral gótica, el archivo de Indias, los conventos y monasterios que se fundaron para acoger a los religiosos mientras esperaban la partida de las flotas de Indias, el Renacimiento italiano y el contacto con Flandes. Después de una lenta decadencia debido a la pérdida del comercio con América, vino el funesto siglo XIX, la destrucción y el saqueo masivo de los franceses, las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, que redujeron a menos de la mitad los monasterios y conventos de la ciudad, los derribos de 1868, la demolición de las puertas y el ocultamiento de la muralla y, por fin, los derribos masivos de los años 60, 70 y 80. Lo que quedó es la Sevilla actual, los restos del naufragio. Como dice el propio autor, Pepe García Tapial, es Sevilla ciudad tan rica en su historia, reúne tantos espacios memorables vinculados a ella, que a veces parece que no los valora suficientemente, relegándolos a alejados rincones de la memoria urbana. Pepe García Tapial se ha centrado a lo largo de su trayectoria profesional en recuperar el patrimonio olvidado que se había salvado milagrosamente de la destrucción. Los restos del recinto amurallado, San Jerónimo, Santa Clara, Casa de la Moneda o Casa de los Mareantes de Triana. En su rescate y defensa de estos monumentos olvidados, Pepe Tapial se ha encontrado frecuentemente con la incomprensión y la hostilidad. Su independencia e integridad han hecho que su tarea profesional haya permanecido en ocasiones oculta o menos valorada de lo que se merecía. Pienso, por ejemplo, en la gerencia de urbanismo, donde aguantó incomprensiones inexplicables o incluso malintencionadas. Sin embargo, nuestro amigo Pepe aguantó como una roca, trabajando con el rigor que le caracteriza hasta el momento de su jubilación. Exploró alternativas a las demoliciones de edificios históricos, introduciendo el concepto de rehabilitación, hasta entonces desconocido en Sevilla.
En esta época, cuando un edificio entraba en ruina, la única, muchas veces provocada por los propios propietarios, que tenían congelados los alquileres, como ahora propugna la extrema izquierda, la única solución imaginable para promotores, arquitectos y políticos era su derribo y sustitución por edificios de nueva planta, incrementando la edificabilidad y modificando su tipología, en general casas, patio y corrales de vecinos, por edificios de pisos con balcones corridos que alteran gravemente la escena urbana. Su trabajo en la gerencia lo compartió con el decanato del Colegio de Arquitectos. Desde este cargo se dedicó a difundir la rehabilitación de edificios como alternativa a su derribo. Publicó importantes textos y trajo a Sevilla a los arquitectos europeos más relevantes que convencieron a los sevillanos de que su ciudad es única. Desde su jubilación y a pesar de sus problemas de movilidad, Pepe ha estado presente en la prensa local, enfrentándose a temas patrimoniales de actualidad. Sus opiniones, siempre fundadas con hechos y documentación histórica, han sido muy apreciadas por los que valoramos el todavía increíble patrimonio de Sevilla, suponiendo un magisterio para las generaciones más jóvenes. Como columnista de Diario de Sevilla, ha publicado numerosos artículos referentes al patrimonio histórico de la ciudad, con criterios acertados y bien fundados. Desde esta tribuna ha denunciado la fallida intervención sobre las Reales Atarazanas, la desnaturalización del Paseo Colón y de la Avenida de la Palmera, así como los intentos de borrar la memoria de la Exposición Universal, cegando el cauce de su canal. En este libro se aportan relevantes experiencias en la restauración y puesta en valor de este patrimonio olvidado. Este texto desvela muchos episodios de la Sevilla oculta o despreciada. No me cabe duda que servirá de manual de consulta para representantes políticos, arquitectos, aparejadores y el público en general. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar al señor secretario de la Academia por sus amables y cariñosas palabras y gracias especialmente a Fernando Mendoza por el documentado y también amable y cariñoso presentación que me ha hecho. No es mi intención soltar una parrafada sobre el libro, sino más bien ojear el libro. O sea, cuando se coge el libro por primera vez, se ojea, se ven las ilustraciones y te haces una idea de cómo es el libro, ¿no? Pues esa es mi idea simplemente, la de ojear. Por eso voy a acompañarme de unas imágenes, ¿no? Que espero que me funcione bien. El libro tiene por subtítulo Experiencias y reflexiones de un arquitecto sevillano sobre el patrimonio de Sevilla. ¿Qué son las experiencias? Las experiencias son el fruto de 30 años en el Ayuntamiento de Sevilla interviniendo sobre distintos edificios monumentales que en la mayoría de los casos estaban en un estado ruinoso. Y por tanto recoge los artículos y la descripción de las obras que he desarrollado en aquellos años. Y las reflexiones son más bien, se recogen los artículos de opinión que he ido publicando en la prensa diaria o en revistas especializadas sobre temas patrimoniales generales de la ciudad de Sevilla, ¿no? Que es lo que reflejado en estas imágenes, ¿no? Si nos ponemos a repasar las experiencias, la primera es, por ejemplo, la muralla de la Macarena. Cualquier obra de restauración supone admitir que vas a encontrar una serie de hallazgos, una serie de incógnitas, de nuevos datos que no conoces de antemano, por lo cual tienes que ir siempre con una actitud abierta de escuchar al edificio. El edificio te tiene que contar lo que está tras la primera imagen, ¿no?
hay una imagen tan conocida por todos como la muralla de la Macarena. Sin embargo, bastó simplemente ahondar y limpiar de maleza y de tierra, etcétera, el foso para que apareciera pues un magnífico paseo interior de la muralla de la Huracana. La muralla se viera en su verdadera magnitud e incluso nos encontramos en ese espacio intermedio un mosaico romano, lo cual era sorprendente porque se pensaba que Hispalis nunca había llegado a ese lado. En la muralla del Valle no es que encontramos un mosaico, es que encontramos una torre entera. O sea, detrás de esa masa de vegetación que se ve en esa foto se ocultaba una torre completa, ¿no? Eso es uno de los hallazgos que te dispara el proceso restaurador, ¿no? Igual pasó en la Puerta Real. La Puerta Real no era consciente de que quedaba un paño de la primitiva muralla de la Puerta Real, que una vez se trabajó sobre ella y se eliminó los enfoscados y los emparchados, etcétera, que tenía, pues apareció la primitiva Puerta Real con su parte de muralla, su almenado, su recrecido. En la Casa de la Moneda, la primera intervención se hizo sobre un garaje, un taller de reparación de automóviles con un techo bajo, pero sin embargo se pudo comprobar que excavando aproximadamente 2,5 metros, lo que entonces era 9 varas de alto, pues entonces apareció la fundición real, que era un edificio del siglo XVII, con toda su altura, con su linterna, con sus espacios totalmente monumentales, muy distintos del usuario de un garaje, ¿no? Y ya la sorpresa mayor fue cuando se comprobó que las paredes no eran tales paredes, sino que eran la propia muralla almohade, que hacía un quiebro, hacía un ángulo en esa parte precisamente, y ahí pudimos comprobar también que estaba en toda su altura, o sea, que no era un resto de muralla o se había derribado, no, porque estaban sus almenas, y al estar las almenas quiere decir que está la muralla en toda su altura. Entonces, a partir de ese momento ya fuimos estudiando en los muros si era posible descubrir la silueta del almenado, porque claro, en el momento que descubre la silueta del almenado es que está claramente en presencia de la muralla islámica, ¿no? Por tanto, en varias fases, en aquel se ve remarcado en el círculo rojo, pues que se ve cómo en la fábrica se advierte esa variación de las almenas, ¿no? No terminaron ahí la sorpresa en la Casa de la Moneda, porque nos encontramos una torre completa que sigue estando allí, que es inaccesible, o sea, que está en toda su altura, incluso es transitable por el interior por el paseo de ronda, ¿no? Esta torre está ahora mismo emparedada entre dos edificaciones, entre la fundición, el edificio de la fundición, como he visto antes, el nuevo edificio, un nuevo edificio blanco que se construyó en aquellos años 80, y parte de la torre se encuentra en lo que fue el antiguo Bar Iberia, no sé si algunos lo recordaréis, ¿no? Pero hoy sigue estando en el interior de ese edificio. Como es de propiedad privada, pues no se ha podido actuar y rehabilitar como hubiera sido nuestro deseo. La Torre de la Plata se encontraba interiormente dividida en 4 infraviviendas, que era una auténtica salvajada lo que se había hecho. Se habían cegado las saeteras, se habían cegado las ventanas, se habían introducido forjados de madera, pero exteriormente también estaba
obviada completamente con edificaciones de muy poca calidad, como podemos ver en la foto de la izquierda. Entonces, ahí la intervención consistió, por una parte, en eliminar todas esas infraviviendas. Quedaron, de las 4 infraviviendas, quedaron dos grandes salas, ¿no? Superior e inferior. Se identificaron las primitivas ventanas y saeteras que se abrieron nuevamente, y luego se eliminaron todas esas edificaciones que exteriormente las tenía completamente aprisionadas, ¿no? Otro edificio que nos causó mucha sorpresa a su hallazgo fue el convento de Santa Clara. El convento de Santa Clara tiene una larga historia muy compleja, pues en apenas 50 años, en el siglo XIII, pasó de ser un palacio musulmán, pasó a ser la residencia de un príncipe, en este caso del infante don Fadrique. De ahí pasó a ser la casa cuartel, digámoslo así, de una orden militar, que es la orden de Calatrava, para finalmente pasar a ser un convento de clausura. Entonces, en apenas 50 años ha habido 4 usuarios muy distintos, de culturas muy distintas y de usos muy distintos. Pero todos han dejado su huella. La huella más persistente y la más sorprendente, la más valiosa, por ser la más antigua, es la árabe. La árabe, que se han encontrado pues desde unos magníficos paños de Ataurique, o ese soporte de una fuente que tiene motivos musulmanes muy claros, ¿no? Eso fue, pero la mayor sorpresa que nos daba Santa Clara pues era encontrar unos ojos que nos miraban. Que es que esos ojos que nos miraban aparecían detrás de los múltiples desconchones que mostraba el convento, caída de enfoscado, y a través de esa caída de enfoscado pues aparecían unos ojos que te miraban, o aparecía una cara de un ángel o un apóstol. Entonces hubo que hacer una campaña de 1000 y pico pequeñas catas por todo el convento para descubrir que efectivamente, como eran costumbre en la orden franciscana, que la orden clarisa concretamente, pues solían tener muy decorados sus muros. El mayor de las sorpresas fue en una estancia muy modesta, que era una ropería, o sea, donde las monjas almacenaban la ropa de cama, las mantas, etcétera, ¿no? Entonces era un frente completo de armarios que cogía una pared completa. Sin embargo, si abría uno las puertas y miraba en la pared, veía lo mismo que estábamos advirtiendo, ¿no? Unos desconchones en los que se veían unas figuras. Se retiró los armarios y quedó, como se puede ver ahí, una serie de manchas dispersas por la superficie, sin saber muy bien a qué se refería. Una vez restaurado, se vio que lo que había era pues los signos de la pasión de Jesucristo, la cruz, los azotes, los clavos, la escalera, los dados con que se jugaron sus vestidos, etcétera, ¿no? Lo cual nos hace pensar que antes de ser ropería había sido enfermería, o sea, el lugar donde se encontraban las monjas enfermas, y entonces de alguna manera se le recordaban los sufrimientos de Jesús para mejor sobrellevar los problemas de la enfermedad. En San Jerónimo de Buenavista fue realmente significativo o bonito encontrar las huellas de Hernán Ruiz II, el autor de la Giralda, ¿no? Ahí tenemos en 2 imágenes, uno es el cuerpo de campanas de San Jerónimo y otro el cuerpo de campanas de la Giralda. Y vemos cómo prácticamente son idénticos uno a otro, solamente uno tiene
3 vanos y el otro tiene 5 vanos, pero los motivos decorativos, los motivos formales, etcétera, son los mismos, ¿no? Lo cual nos hace pensar que tal vez Hernán Ruiz, antes de hacer la Giralda, hiciera una prueba, un ensayo, y qué mejor sitio de hacer un ensayo en una iglesia tan alejada del centro de Sevilla como es San Jerónimo de Buenavista. Aparte de esto, pues hay otras huellas de Hernán Ruiz, por ejemplo, esta magnífica cúpula de media naranja. Todos estos elementos se encontraban muy ocultos, con signos de un incendio. Entonces estaba totalmente ennegrecido, la escalera había desaparecido, y otro de los hallazgos más significativos fue el de una quinta. Aparecieron unos arcos, cuando estaban haciendo unas obras para cimentación, pues aparecieron de pronto pues unos arcos, pero muy bien labrados, tanto exterior como interiormente, lo que hacía pensar en la existencia de una dependencia subterránea, ¿no? Se ha restaurado, se recuperó la bóveda que se habían hundido y se ha recuperado esa cripta como un centro de interpretación del propio monasterio. La última de las experiencias que relato en el libro se refiere a la Casa de las Columnas. La Casa de las Columnas se había declarado en ruina por el ayuntamiento y tenía una orden de derribo por el ayuntamiento, o sea que prácticamente pues se iba a producir su demolición. Pero afortunadamente en el último momento una intervención muy afortunada de Fernando Mendoza, precisamente, que consiguió parar cuando las máquinas estaban ya dispuestas para entrar y derribarlo, pues gracias a eso se paró la orden de demolición. El nuevo ayuntamiento democrático adquirió el edificio y lo restauramos como centro cívico para Triana. Hasta aquí las experiencias, ¿no? Las reflexiones también van sobre la pérdida del patrimonio de la ciudad. ¿Cuál es la pérdida del patrimonio? Que no es solamente los edificios, pues por ejemplo, la destrucción de la palmera. La destrucción de la palmera era un espacio único, fundamental, heredado de la exposición del 29, con un tipo de construcción en chalet aislado, con una abundante vegetación que la hace en un conjunto urbano único. Y últimamente, pues en los últimos años, digamos en los últimos 10 años, el ayuntamiento ha estado autorizando unos derribos y unas construcciones absolutamente alejadas del predominante en aquel entonces, ¿no? Ahí podemos ver el antes y el después, ¿no? Con lo que antes era, por ejemplo, una zona jardinada, pues ahora es un bloque tremendo. O la destrucción del paisaje de la ciudad que se está produciendo. En el Paseo de Colón lo he puesto como un ejemplo muy característico, ¿no? Porque el Paseo de Colón tiene una imagen lejana que conoce perfectamente, se identifica lo que es la silueta de la ciudad, y eso se está alterando totalmente con la creación de nueva planta, de unos áticos, etcétera, con lo cual le está acortando. Hay un caso muy significativo y que se ha anunciado en prensa, es que anteriormente desde el puente de Triana se divisaba la Giralda, ¿no? Aquí está foto del monumento, no es una composición fotográfica, es una realidad, o sea, en aquel momento se podía hacer una foto de la Giralda a través del pecho de Juan Belmonte, y dentro de poco esto no será posible porque las construcciones del Paso a Colón habrán subido y habrán destruido esa vista, ese paisaje reconocible, ¿no? El menosprecio que se hace con la muralla es un auténtico despropósito, porque parece
que el ayuntamiento está deseando encontrar una muralla para colocar un aparcamiento a continuación, para que la muralla sirva de cerramiento del aparcamiento. Pero claro, eso no es lo peor que se puede hacer, porque al fin y al cabo la muralla está ahí, aunque esté rodeada de coches y sea difícil verla, ¿no? Lo peor es, por ejemplo, lo que se ha hecho en la Puerta Osario, ¿no? En la Puerta Osario, que apareció un paño de la muralla de la Puerta Osario, igual que apareció el de la Puerta Real, pues apareció el de la Puerta Osario. Y entonces el ayuntamiento, en vez de dejarlo exento, ¿no? Restaurarlo, dejar un pequeño espacio libre delante, pues concedió una licencia para que un edificio se montara encima de la muralla. O sea, no sé si se ve bien en la foto, pero en esta foto se ve como encima de la muralla hay unas ventanas de un bloque absolutamente vulgar y adocenado, que se está devorando pues una parte de nuestra historia. Lo de Santa Clara, pues uno está cansado de reflexionar y de darle vuelta y de denunciarlo, ¿no? Porque realmente hace 24 años que se compró, o sea, se compró el 9 de noviembre de 2001. Llevamos ya algo más de 24 años y sigue más de la mitad del monasterio sin restaurar, ¿eh? Hay cada 2 por 3 aparece en la prensa que el ayuntamiento tiene intención de esto, que el ayuntamiento va a pedir una subvención para hacerlo, que el ayuntamiento está haciendo un proyecto, pero hace 24 años que no entra un albañil y aquello se está arruinando. No solamente llenando de jaramagos, sino se está arruinando por completo. Y por último quiero referir a un tema también que me parece grave, que está totalmente de actualidad, y es el tema de las atarazanas. O sea, las atarazanas todavía estamos esperando su restauración. O sea, se han invertido 18 millones de euros, al parecer, en hacer un mirador espectacular en la planta alta, ¿no? Pero el elemento más antiguo y más valioso de las atarazanas, que la muralla almohade, está sin restaurar, está inundada de aguas fecales. No se puede acceder y además está invadida por los jaramagos. Entonces, realmente uno dice, 18 millones de euros, no había una pequeña cantidad como para garantizar que la muralla estuviera digna, visible y accesible por los sevillanos. Por lo visto, eso no eran las intenciones ni de los técnicos ni de los políticos. Con este tema de la atarazana quiero cerrar un poco mi intervención, porque creo que estas reflexiones y estas experiencias se queden abiertas. Y se quedan abiertas no por voluntad mía, ¿no? Sino porque en Sevilla estos temas están abiertos todavía. Están sujetos a debate, están sujetos a controversia. Por tanto, el libro, que en un primer momento lo que pretendía era recoger unas experiencias y unos problemas ya superados, al final se me ha quedado en en un libro que contiene una parte de denuncia y de plena actualidad. Y espero que eso le parezca a ustedes también. Buenas tardes.